Buenos días, esto es Arraigadas, un alcance semanal de Aviva Nuestros Corazones en el que buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo en un contexto de comunidad con hermanas de todo el mundo. Si eres nueva por aquí, hoy te invito a visitar nuestra página web y allí vas a ver todos los recursos que tenemos disponibles para que tú puedas crecer en tu caminar con Dios como mujer. Vas a encontrar recursos para todas las etapas de tu vida y también tenemos recursos para ayudarte a estar constantemente en la palabra de Dios todos los días. Así que tienes que visitar nuestra página. Y bueno, pues continuamos con nuestra serie titulada ¿Eres controladora? Hemos hablado ya de Eva, Sara, Agar, Rebeca, Lea, Raquel y Miriam. Y ya que hemos visto y hablado de estas 7 mujeres, hoy vamos a hablar sobre cómo ser semejantes a Cristo, quien es nuestro ejemplo a imitar, y para esto me acompaña Yamel. Hola, Vale, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Yamel, ¿y tú qué tal? Bien, muy contenta de compartir contigo nuevamente aquí en Arraigadas y también con todas las hermanas que realmente están aquí con nosotros en el chat, que están compartiendo, que están hablando, que desde temprano ya están conectadas y hablando y saludándose entre ellas. Y ciertamente, Valeria, esta serie ha sido de gran bendición y de confrontación para todas las hermanas que nos están escuchando, pero también para nosotras que hemos estado aquí también pues leyendo con nuestras hermanas este libro. Así es, sí, ha sido choqueante creer que tú no eres controladora hasta que Dios te demuestra lo contrario. Totalmente, totalmente. Oye, pues hemos recibido muchísimos testimonios de diferentes hermanas que han compartido con nosotras y justamente se han dado cuenta de esto, de que confrontadas con la palabra de Dios, se han visto en este tema de sí soy una mujer controladora. Pero quiero preguntarte a ti, ¿cuáles han sido las cosas que más te han llamado la atención a ti particularmente? Yo creo que en algún momento, en alguna ocasión anterior lo mencioné con respecto a esta serie, que yo honestamente yo no pensaba que había más hermanas, ¿no? Que luchaban con el tema del control, pero o que tampoco yo no era consciente de tantas cosas que involucraba el control, porque a veces uno se enfoca solo en el control, pero como hemos visto hay otros pecados que vienen acompañando el control. Y ciertamente, Vale, leyendo los testimonios, lo que hicimos fue tratamos como de clasificarlos, precisamente pues para esto, como vamos a ver cuáles son quizás las luchas más comunes entre nosotras las mujeres que estaban relacionadas con el control. Y todos los testimonios que hemos recibido con respecto a esta serie exclusiva del control, hemos visto muchas cosas y las cosas que me llamaron la atención primero fue pues obviamente algunas palabras como mi, mis o vida, es decir, o sea, todo muy enfocado a lo mío, al yo, como siempre, y áreas que vimos, ¿vale? Según los testimonios estaban, bueno, obviamente la vida personal, o sea, mi vida, mi lo que yo quiero, los planes, con respecto a la fe, con respecto a las relaciones en general, matrimonio, maternidad, crianza, la autoestima, el trabajo, o sea, fueron como muy variados. Pero, Valeria, las luchas más grandes en cuanto no al tema, sino la cantidad de personas que luchaban con controlar. Yo te voy a mencionar las 3 top en el orden de la más grande, digamos, hasta la más pequeña, ¿no? Y el primero fue el esposo. La segunda fue la maternidad. Y la tercera fue la ansiedad. Y para mí queda más que claro y más que evidente cómo vemos una vez más lo que la palabra de Dios nos dice a las mujeres, que nuestro deseo sería querer controlar a nuestros maridos. O sea, el más grande fue el querer controlar a nuestros esposos. También aquí han pasado algunas hermanas que nos han hablado y que han dicho cómo ellas mismas han luchado por querer también controlar a los hijos, o sea, el tema de la maternidad. Y pues la ansiedad
que fue uno de los pecados que mencionamos que venía como consecuencia acompañando el control junto con la ira, pero la ansiedad fue la que más salió. Pues obviamente asoma su cabeza la ansiedad ahí, porque eso es una de las cosas que te crea cuando te das cuenta que tú no puedes controlarlo todo. Entonces realmente para mí yo creo que eso fue una de las cosas más impactantes de ver los testimonios. Sí, claro, sí, es impresionante justamente ver cómo provoca algo físico el no estar alineada con lo que Dios te mandó a hacer. Y aquí tengo unos cuantos testimonios en los que quiero como puntualizar, irme justamente qué testimonio habla del esposo y quiero compartir esto. Todos los vamos a manejar de forma anónima y bueno, empiezo. Desde los 8 años de edad no viví con mi papá. Fui creciendo con la idea de que no es indispensable un hombre en la vida de una mujer, así que cada cosa que realizaba a lo largo de mi vida lo hacía pensando en que yo podía y creí conocer a mi Salvador. Sin embargo, le fallé. Resulté embarazada y bueno, pues no es indispensable un hombre, dije. Yo controlaba mi vida y todo mi entorno. Hasta que conocí al hombre con quien inicié una nueva etapa. Fue muy difícil porque él decía que yo debía someterme a él. Dios lo había puesto como autoridad en mi vida y sobre mi hogar. Yo trabajaba y yo manejaba mi dinero. Y el dinero que él ganaba, claro, que lo ponga para la casa, pero lo mío es mío. Tú provee. Ah, mira. Muy busa, decimos en México. Fue Wow. Fue bastante difícil esta situación en mi hogar. Dios empezó una transformación en mi vida. Era una mujer muy celosa, sí. Tenía que saber en dónde estaba, con quién estaba, a la hora que debía llegar a la casa, y yo sufría por todo esto. Dios ha hecho cambios drásticos en mi vida, mostrándome que no depende de mí. Me ha dicho que descanse en Él, y hoy, hace casi 20 años que inició la obra en mi vida, cuando veo atrás, veo cambios grandes y siguen hasta que la obra pueda llegar a ser perfecta en mi vida. Quiero agradecer a Aviva Nuestros Corazones. Han sido de gran bendición para mí. Wow, gloria a Dios. Qué bendición poder escuchar la última parte. Cómo Dios ha cambiado su vida y cómo cuando realmente nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice, todo cae en su justo lugar y todo cambia. Qué bendición poder escuchar esos testimonios. Amén. Sí, así es. Justamente eso de los celos creo que es algo muy común en las mujeres, ¿no? Que queremos controlar al esposo y preguntarle todo el tiempo qué haces, en dónde estás, qué estás pensando, qué no piensas, todo, ¿no? Y bueno, ahora quiero hablar de un testimonio que se enfoca en la maternidad. Y dice así: en una época quería y necesitaba tener el control, sobre todo de mis hijas, y pensaba que se lo estaba dejando a Dios, pero no era así. Cuando la más pequeña tuvo su primera crisis de epilepsia, me di cuenta de todo. Fue duro, pero ahí mismo supe que Jesús no soltaría mi mano y que Él era quien tenía control. Entendí el pasaje que habla de esa paz que solo Dios da y además el pasaje que dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. Wow. Amén, gloria a Dios. Wow, sí. Qué situación difícil, ¿no? Muy complicada. Yo creo que para una madre que te toquen a un hijo es de las cosas más difíciles que tengas que vivir. Y ver que tu hijito o tu hija se están apagando, más complicado todavía. Y bueno, ahora vamos a abordar un tema de la ansiedad que a mí me impactó. Y dice: a ver. Nunca había dimensionado el poder del control en nuestras vidas. Durante mi soltería me consideré una mujer organizada y que tenía todas las cosas bajo control. Eso lo consideraba bueno, pero la verdad del pecado es que comenzó a salir a flote cuando me convertí en madre y en esposa. Comencé a querer tener el control de todas las cosas más mínimas.
y también sobre mi esposo. Puedo decir que ese deseo controlador llegó al punto, fíjate, en que comenzó a afectar mi salud física, ya que comencé a tener cuadros de ansiedad. Dios comenzó a confrontarme y sigo en este proceso, pero también he visto su gracia y poder cada mañana al llevar cautivo todo deseo y pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Hay gracia para ello cada mañana que despierto y digo, Señor, toma tú el control, no yo. Podemos ser libres de ese pecado y podemos gozar la plenitud en Cristo y ser dependientes de Él. Amén, amén, amén. ¿Cuánto me identifico con ella, con la parte de la ansiedad? Pero gloria a Dios que como ella dice, trayendo pensamiento cautivo todos los días en la mañana a los pies de Cristo es la solución. Gloria a Dios por su vida. Sí, amén. Y, Yamel, te voy a hacer otra preguntita. A ver. ¿Qué significa para ti el versículo de Gálatas 5:25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Obviamente en el contexto de la vida diaria. Mira, para mí significa una nueva manera de vivir. Y Pablo inicia en este capítulo realmente, en Gálatas, en el capítulo 5, en el capítulo 5, él empieza hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Pero ojo, esto no es libertad para hacer lo que yo quiero y en nuestro contexto de controlar, ¿no? De querer que las cosas salgan como yo quiero que salga. Pablo nos viene hablando de la esclavitud del pecado que vemos en el capítulo 5 también de Gálatas. Entonces, Pablo dice, a esta libertad que nos llamó, que tenemos en Cristo, es lo que Pablo está puntualizando a los creyentes de Gálatas. Entonces, él nos relata, ¿vale? Una lucha que hay entre los deseos de la carne y los del espíritu. En este caso, mi deseo de control, por un lado, versus el confiar en el Señor y dejar que sea el fruto del espíritu, pues que fluya. Pero él hace una aclaración muy importante. Los frutos, ojo aquí, los frutos que produzcas demostrarán realmente lo que controla tu vida. Y aquí lo cambiamos. O sea, y hemos hablado una vez de que tú le entregas el control a lo que tú más amas, nos dice la autora Shannon Popkin. Pero Pablo aquí nos está diciendo que los frutos que yo produzco es lo que va a controlar mi vida. Entonces, a mí me controla la carne o a mí me controla el espíritu. Entonces, si es el espíritu, ¿verdad? Que es lo que debería ser. Entonces, el espíritu nos va a guiar. Y Pablo dice que entonces no estamos bajo la ley. Entonces, nuestras vidas, Valeria, no deberían ser una lista de cosas que cotejar. El marido, el dinero, los hijos, todo lo que yo quiero controlar. No, sino que mi vida, los frutos de mi vida deben ser las cosas que agradan a Dios. Que se supone que si el espíritu es el que me controla, debe fluir de manera natural. Y no es algo, Valeria, que yo voy a hacer con el fin de ganar el favor de Dios. Porque normalmente cuando controlamos, como hemos visto, por ejemplo, en mi caso con el tema del perfeccionismo, que es una de las cosas que trae el control, bueno, es porque tú quieres que la gente no diga nada en contra de ti, que la gente no te critica. A final de cuentas, lo que tú estás buscando es el favor del hombre. Pero se supone que yo lo debo buscar es el favor de Dios. Y no debo ganarme el favor de Dios, porque si somos creyentes ya lo tenemos en Cristo. Pero los frutos de mi vida van a demostrar quién me controla. Entonces, tanto que estamos luchando por ganar el control, cuando hacemos eso, lo que estamos demostrando es que es la carne quien tiene control de nuestras vidas. Cuando debería ser el espíritu, claro. Así lo es cuando uno lo ve, se queda, oh, wow. Sí, y aparte es justamente muy confrontante porque esto lo podemos trasladar al ministerio y podemos hacer ministerio sin Jesús. O sea, por rendimiento y justamente palomeando. Llegué temprano el domingo, fui a la reunión de oración y hacemos ministerio sin Jesús, lo que me lleva a otro testimonio que cayó muy bien en este punto, que dice:
Mucho tiempo pasó desapercibido para mí el control como pecado, porque estaba haciendo actividades realmente piadosas. Entonces, contexto de iglesia. Me provocó ansiedad, pero me llevó a buscar a Dios de un modo más dependiente. Entonces el Señor me enseñó que no estaba siendo congruente con la forma en la que vivo. Esa es una palabra clave, congruente. Así es. Entonces ahí lo ves. O sea, entonces no te está ni siquiera controlando el espíritu. O sea, no estamos aplicando ahí Gálatas 5:25. Exactamente. Oye, ¿y cómo entonces crees que se puede aplicar este versículo cuando sientes esa necesidad de controlar situaciones personales o a personas a tu alrededor? Yo creo que yo retorno a Gálatas, pero me voy a ir ahora al versículo 22 del mismo capítulo 5. Y yo creo que es lo que debe ser ese fruto del Espíritu, que debe ser exhibido por el creyente. Aunque sí es una lista, que es el fruto del Espíritu, y dijimos que no es una lista, no, sí es una lista, pero se trata de un solo fruto. Amén. O sea, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Entonces, esto en conjunto es lo que debe verse exhibido en nuestras vidas. Y yo creo, vale, que esto es algo que debemos orar y pedirle al Señor que nos los dé todos los días. O sea, en mi contexto, cuando yo quiero controlar, como decía esta hermana que leímos hace un momento, de venir todos los días en la mañana y traer todo pensamiento cautivo a Cristo, es una cuestión de orar y pedirle diariamente al Señor eso. O sea, como hemos dicho, no son cosas que van a salir de manera natural en nosotros, porque nuestra naturaleza caída no sale eso de manera natural, ¿ok? Entonces lo que tenemos es que buscar que salgan el fruto del Espíritu. O no es algo que yo pueda hacer en mis propias fuerzas, porque si intento hacerlo en mis propias fuerzas, caigo nuevamente en el control. Yo no puedo ser mansa de manera natural. O sea, no, yo tengo que orar por eso. Entonces yo necesito al Espíritu Santo operando en mí. Yo necesito alimentar las cosas del Espíritu y no las de la carne. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda dar el fruto que Dios espera. Entonces, ¿qué pasa, vale? Cuando sucumbimos ante el pecado, porque va a pasar de este lado de la gloria, es ahí donde perdemos esa libertad que Pablo nos dice que recibimos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya vimos que los frutos que yo doy es lo que a mí me controla. Entonces, nuevamente vuelvo a caer en esa esclavitud del pecado. Entonces, la libertad en Cristo no descarta, ojo, las reglas morales. Todo lo contrario, no las descarta. O sea, las obras de la carne son evidentes. Y eso es lo que debemos evitar. Tenemos que evitar las obras de la carne en nuestra vida. Entonces, ese fruto del Espíritu, como lo sugiere una analogía, ¿no? Debe ser cultivado. Por eso me encanta de que, y aquí hablamos de arraigadas, ¿no? De estar firmes en la verdad, donde tus raíces estén bien arraigadas. ¿En quién? En la palabra de Dios. Entonces, ese fruto del Espíritu yo tengo que cultivarlo, yo debo que cuidarlo, yo tengo que alimentarlo, así como es que tú y yo, Vale, y todas nuestras hermanas estamos llamadas a cultivarlo, a velar por esos frutos. O sea, porque yo que soy experta en asesinar plantas, la gente lo sabe, yo soy experta en eso. O sea, yo tengo que estar pendiente del árbol, de la planta, tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque esos son los frutos que nos van a ayudar a cómo yo voy a tratar a los demás, a cómo yo me voy a relacionar con los demás, a que realmente podamos amarnos los unos a los otros, donde yo pueda considerar al otro como más importante. Entonces, en esos momentos, cuando yo quiero controlar la situación, cuando yo quiero controlar a alguien, yo tengo que detenerme, orar y pedirle al Señor que nos dé la salida. O sea, Señor, ¿qué tengo que hacer? Refrenarme en ese momento y controlar ese fruto, ¿no? de la carne en ese momento, que es el control, y pedirle a Dios que nos dé una salida, porque Dios nos va a dar la salida en Amén. Ese momento que lo necesitamos. Amén. Todo esto que dijiste, se vino a mí una palabra que se prendía y se apagaba: intencionalidad. Buscar hacer eso de forma intencional y consciente. No es como que ya tengo el chip
puesto y todo va a salir ya no voy a ser pues una mujer controladora. No, es decidir cada día hacer eso. Oye, así es. Quiero ahora irme al capítulo 9 del libro de Shannon. Entonces, ella está hablando en este capítulo sobre la importancia de parecernos a Cristo. La autora sugiere que debemos confiar en el Espíritu porque eso es esencial para dejar de lado el control. Entonces, ¿tú cómo puedes cultivar una dependencia más profunda en el Espíritu Santo según Gálatas 5:25? Mira, ella, aunque obviamente este capítulo ya se enfoca mucho específicamente en Gálatas 5:25, yo lo llevaría hasta el capítulo 6, porque yo creo que es importante entender por qué ella está utilizando Gálatas. Y si nos recordamos un poquito, al parecer los Gálatas fueron fácilmente engañados y se desviaron a seguir un evangelio diferente al de Cristo, que es básicamente lo que Pablo les recrimina a los Gálatas. Y tú sabes qué pasa, Valeria, que nosotros no somos diferentes a los Gálatas. En ese momento ellos se llevaban de un evangelio diferente. Nosotros estamos siendo influenciados muchos por la cultura. Muchas de nosotras muchas veces somos engañadas por las corrientes del mundo, por lo que el mundo nos ofrece. Entonces, ¿qué pasa? Quitamos nuestra vista de Cristo y de su evangelio. Entonces, cuando yo quito mis ojos de Cristo y del evangelio y lo pongo en corrientes del mundo, ahí viene el peligro. Y ¿sabes qué? Y a las amadas hermanas que están con nosotros aquí, nadie está exento de ello. Ninguna podemos decir, no, yo no, a mí nunca me va a pasar. No, ninguna está exenta de eso. Y es por eso que nosotros necesitamos vivir en la palabra de Dios, recordarnos diariamente el evangelio y vivir vidas que apunten siempre a Cristo. Esto quiere decir, Valeria, que yo no puedo confiar en mi propia opinión o creer que yo sí puedo controlarlo todo. Porque no podemos, y mucho menos yo puedo confiar en mi propia opinión, sino que nosotros tenemos que confiar primero en Dios, en dejarme guiar luego por el Espíritu Santo. Pero recuerden que el Espíritu Santo va a tomar ¿de qué? De la palabra de Dios. Si yo no estoy llena de la palabra de Dios, ¿qué me va a recordar? O sea, hay una conexión en eso. Sí. Entonces, si nosotros no desarrollamos esa relación con Dios y su palabra, si nosotros no alimentamos el espíritu, lo que va a salir a dominar es la carne. Entonces, hacia el final de esta carta de Gálatas, vemos a Pablo animándonos a que nos guardemos del orgullo espiritual. No creernos que yo no voy a caer, que eso a mí nunca me va a pasar. Eso no, yo no, o sea, no. O sea, y no creernos tampoco más importante que los demás. Incluso también ver con misericordia a aquellos que han tropezado o que han caído. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ay, fulana es una controladora. O fulana, mira lo que le pasó. Cuidado con eso porque podemos también nosotros. Debemos mantener nuestros ojos y mentes alertas a nuestra naturaleza caída. Saber que porque yo tengo esta naturaleza caída, que es nuestra lucha a diaria, es que yo necesito cada día más del Señor. Yo necesito cada día más de su palabra, porque si no, yo voy a caer y voy a volver a querer intentar controlarlo todo. Y te digo que se me quedó esa frase de esa hermana que leías, es que todos los días yo tengo que traer mi pensamiento cautivo a Cristo. Entonces, esa dependencia solo sale ¿de qué? De una verdadera relación con Dios y su palabra. Conocer mis debilidades. Porque como tú decías al principio, quizás muchas personas pensaban, y aquí lo han dicho algunas de nuestras compañeras, yo no sabía que yo era controladora. Pues sí. Entonces, reconocer tus debilidades y esas debilidades presentarlas delante del Señor y poder reconocer, Valeria, en humildad, cuando yo he pecado y poder pedirle perdón a esa persona que intenté controlar para poder restaurar la relación, que eso es importante también. Muy importante, muy importante. Justamente con todo esto que estás diciendo, recordar que somos necesitadas en todo momento. No importa si tenemos 30 años yendo a una iglesia, somos necesitadas. Y el evangelio
no es para solo los que no creen en Cristo, es para recordarnos todo el tiempo a nosotros mismos de dónde venimos, quiénes somos y rendirnos, ¿no? Gracias, de verdad, qué puntual esto. Tú sabes eso que tú dices ahora, yo siempre trato hay ciertos versículos, ¿no? Que yo trato de decirle siempre a las personas, sí, pero lean el versículo anterior, cuando dice, porque ustedes en otro tiempo eran eso. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó y entonces nos ponemos en este pedestal. No, no te olvides de dónde Cristo te sacó. Amén. Para que puedas también expresarle el amor y la misericordia a los demás. Sí. Bueno, vamos a seguir. La autora menciona que el control es un obstáculo para nuestra semejanza a Cristo. Así es. Ahora, según Gálatas 5:25, ¿qué hábitos o pensamientos crees que necesitas rendir al Espíritu para reflejar mejor a Cristo en tu vida? Bueno, yo creo que todo. No, totalmente, eso es cierto, porque el problema con el control, como ya hemos visto, es que yo pienso que yo sé más que Dios. Cuando yo soy la que intenta controlar todo es porque yo me creo más sabia que Dios y por ende me estoy colocando en el lugar de Dios que no me corresponde. Entonces, en mi caso particular, yo diría que es recordarme que yo no soy Dios. Como decía hace un momento, pedir perdón cuando yo intento usurpar su lugar. Recordar que yo no puedo controlar a los demás por más que yo quisiera, que el otro formarlo y que haga lo que yo le digo o incluso hasta pedirle al otro y tú, personas que quizás tú quieres ayudar, Valeria, y decirle, wow, pero no, por ahí no vayas, ese no es el camino. O sea, sí que tú estás viendo realmente que la persona puede cometer un error o algo que tú quisieras ayudarlo. Yo no soy el Espíritu Santo. Recordarme que yo no puedo hacer eso. Y a veces, como muchas veces me dice mi esposo, que me dice que realmente, mira, lo que hay que hacer es orar. Y que el Señor le abra los ojos. Y uno quisiera decir, pero yo quiero ayudarle, abrirle los ojos. O sea, no, hay que orar para que sea el Señor que le abra los ojos. Y ahora recuerdo, hace años, yo no recuerdo quién fue honestamente esta persona. Así que si esa persona me está oyendo ahora y yo digo esta anécdota, no me acuerdo, pero sé que fue alguien. Y mira, nunca se me ha olvidado. Y me ayuda en muchísimos casos, no solamente en mi caso en particular, sino a veces cuando viene alguna otra persona y que quizás está luchando con una situación. Esa persona me refirió a la historia de Usa, que está en 2 de Samuel 6, el capítulo 6, del 6 al 7. Y sucede que cuando el arca finalmente estaba siendo transportada de vuelta hacia su lugar, y los bueyes que la llevaban tropezaron. Usa extendió la mano para sostener el arca y evitar que se cayera. Pero al tocar el arca, bueno, Dios lo castigó. Usa murió en ese momento porque tocar el arca era una violación directa a lo que ya Dios había dicho. Dios había prohibido que nadie tocara el arca. Y Usa, pues yo sé que Usa tenía toda la buena intención del mundo, o sea, el arca del Señor está regresando, ¿no? a su lugar. Y esta persona me dijo, Yamel, ¿quién estaba más interesado en proteger el arca? ¿Usa o Dios? Dios, obviamente, o sea, es su arca. Entonces me decía, ¿tú crees que Dios necesitaba la ayuda de Usa? No, pues no la necesitaba porque todo lo que habíamos visto que había sucedido con torno al arca en ese momento. O sea, Dios había demostrado que él era lo suficientemente capaz de proteger el arca. Y en ese momento esa persona me dijo, entonces deja de meterle la mano al arca y deja que Dios sea Dios. Wow. Así que a partir de ese momento, cuando yo me veo que yo
me estoy poniendo necia y que me quiero poner controladora y que ya me estoy como pasando de mis límites de donde me corresponde, me recuerdo, deja de meterle la mano al arca. Y eso a mí me ha ayudado. Y a veces le he dicho a personas, no le metas la mano al arca. Dios tiene todo el control. Así. Y Él está más interesado que tú y que yo en que su nombre, en que todo lo que Él ha propuesto hacer, Él lo va a hacer. Entonces no le metas la mano al arca. Es eso, es justamente eso. Dios está más interesado en nuestro bienestar que nosotros mismos y Él sabe lo que es mejor. Así es. Pero intentamos ayudarle y ya. Exacto. No sirve. Así es. Lo que me recuerda a un testimonio que quiero compartir contigo de una joven de 28 años. Ella nos dice que hace 4 años se encontró con el canal de Aviva Nuestros Corazones y estaba en una crisis. Era mamá, es mamá primeriza de un niño de 2 meses. No imaginé que esta etapa destaparía o dejaría a la vista todos mis miedos y temores. Jamás pensé que teniendo a mi recién nacido en casa luego de un parto traumático, iba a tener que pasar por una infección fuerte en nuestro hijo. Ahí me devasté, entendí que no puedo controlar nada, que no puedo controlar que mi hijo nunca se enferme o hasta muera. Y lucho con controlar todo lo que me genere un sufrimiento, aunque sé que los sufrimientos nos asemejan a Dios. Pero ahorita estoy tratando de rendir esto a Cristo, porque detrás de cada acto controlador he descubierto que la raíz es un miedo y es real. No le creemos a Dios. Exactamente. A veces no le creemos a Dios o creemos que Él no es lo suficientemente bueno o no nos va a dar cosas buenas. Y ahí una vez más, viene el tema de que no conocemos la palabra. No la conocemos porque la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, pero lo que pasa es que ponemos a Dios según nuestro estándar de bondad, de bienestar. Para nosotros un bienestar, una bondad es ausencia de dolor, es que todo me vaya bien, es que yo sea feliz en todo, pero eso no fue lo que el Señor nos dijo antes de irse, ¿no? Sino en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ahí la clave. ¿Y cómo es, Yamel, que te inspira Gálatas 5:25 a transformar tu enfoque en situaciones donde normalmente sientes esa necesidad de control? Lo primero es domina la lengua. Controla tu lengua. No hables. No lo digas todo así. Aunque tengas la razón, contrólate. No necesariamente yo tengo que decir todo lo que yo pienso o siento en ese momento, ¿no? Es en ese momento, porque estamos hablando, es cuando normalmente yo quiero controlar, es, tú sabes, o sea, como es soltar y recordarme que yo tengo que imitar a Cristo. Recordar que mi conducta debe adornar el evangelio y no todo lo contrario. Y esto no siempre sucede. A veces lo recuerdo ya después que pues ya abrí la boca y dije todo lo que tenía que decir y me toca entonces pues recoger y pedir perdón. Esas son las cosas que tengo que recordar. Y como te dije hace un momento, no le metas la mano al arca. Deja que sea Dios que haga lo que tiene que hacer. Y a veces uno genuinamente con una buena intención quiere evitarle el dolor a personas amadas, pero deja que Dios sea que trate con esa persona. Y recordarme eso, o sea, de que yo debo andar en el espíritu y no en la carne. Pero para yo andar en el espíritu, pues el espíritu es el que debe controlarme para que sean esos frutos los que me controlen a mí y no los frutos de la carne. Exactamente. Y fíjate, quiero compartir este testimonio contigo porque es de una esposa de pastor. Ouch. Y sí, entonces lo leo. Soy esposa de pastor.
hace 8 años. Por la gracia de Dios me ha mostrado que muchas veces en mi matrimonio con mi esposo he querido controlar su pastorado. He querido controlar a las hermanas a que piensen como yo creo que deberían pensar. He querido controlar hasta la mano de Dios al querer hacer la obra de Él y me he hallado haciendo la mía. Gracias al Señor ha llegado un tiempo de humillación tan grande que ahora solo anhelo tanto crecer en mansedumbre. Han pasado tantas cosas en la iglesia, ahora hay mucha crítica y desorden y he hablado tanto. Descanso en que no tengo el control y que Dios obra así como lo hizo conmigo, con nosotros, la iglesia. Y ahora oro mucho por mi esposo y guardo silencio, también dejando que sea Dios que obre en su llamado. Estoy literalmente rendida a Él, mi Dios soberano y poderoso. ¿Qué tal, Yamel? Wow, gloria a Dios. Bueno, ahí ves lo que te decía, la humildad de reconocer. Quiero hacer mi obra. Estoy intentando hasta controlar, o sea, por eso decíamos que al principio, bueno, pues ciertamente queremos controlar el marido y hasta el ministerio del esposo. Gloria a Dios, como dice esta hermana, que ella ha podido entender que Dios es soberano y ha podido dejar a Dios. Pero fíjate algo lo que ella dice, o sea, yo quiero controlar que las hermanas piensen como yo. Sí. El problema es que no es como yo, sino tienen que pensar bíblicamente. Amén. Y es ahí donde tenemos que apuntar a las mujeres. Y una de mis otras frases, como siempre, es que la feminidad no es un cortador de galletas. Son nuestras luchas. Fíjate que casi todos los testimonios que has leído pues tienen cosas en común, ¿no? Con las luchas, con mi temor, con lo que, o sea, con el mi, que yo decía al principio. Y algunas, ojo, pueden ser con toda la buena intención del mundo. Porque no creo que ninguna quiera hacerlo por maldad o por beneficio propio. Son tus hijos, es tu esposo, tú quieres que le vaya bien. Yo creo que inicialmente, ¿no? El deseo luce como algo bueno, pero mira, como ya decía, yo terminé haciendo mi ministerio. Lo que yo quería. Entonces es ahí, por eso decía, no podemos confiar en mi propia opinión, ni en mi prudencia, ni en mi intención, porque es que el corazón es perverso y solo lo conoce el Señor. Entonces, qué bueno es poder ver estos testimonios de estas hermanas que realmente han permitido que el Señor les muestre dónde está su corazón y que se hayan rendido al Señor. Amén. Amén a eso, sí. Y bueno, vamos a recordar nuestra verdad bíblica. Ya llegamos al fin del programa del día de hoy. ¡Qué rápido! ¿Por qué pasa tan rápido, Yamel? No, es que hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Bueno, pues la verdad bíblica la encontramos en Gálatas 5, 22 al 25 y la voy a leer. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, amén, que así sea. Vale, y bueno, como tú habías dicho, también hemos estado viendo el libro de No seas una mujer controladora, que es nuestro recurso recomendado, y tenemos un anuncio más tarde, después de la oración. Entonces, vale, porfa, si tú puedes orar para que pues lo que hemos hablado aquí el Señor pueda usarlo para su gloria. Venga. Amoroso y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias porque nos hablas tan puntualmente, destruyes todas esas cosas que creemos que son seguras y son buenas y nos haces ver que solamente son un intento por querer ser tú. Señor, no somos Dios, ayúdanos a reconocer quién tú sí eres, a rendirnos a lo que tú eres, a abrazar nuestro llamado y a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por estas pláticas que podemos tener que
que nos llenan de herramientas para poder salir y combatir al enemigo, Señor. Gracias nuevamente. Pongo en tus manos el resto de este día. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, tengo un anuncio interesante, importante, que vamos a tener la semana que viene. Y quiero leer esta parte del libro de la autora Shannon Popkin, que creo que resume claramente pues lo que hemos hablado. Y ella dice, cuando tu visión de cómo debería ser la vida reemplaza la visión de Dios, condenas tu búsqueda de seguridad, paz y gozo que aún antes que comience. O sea, fíjate ahí, es cuando yo cambio la visión que Dios tiene para mi vida por la mía, automáticamente pierdo la seguridad, la paz y el gozo, que a final de cuentas es lo que estamos buscando cuando intentamos controlar. Y dicho esto, la próxima semana tenemos nuestro Arraigadas interactivo. Pero tenemos una invitada especial y vamos a tener con nosotros a la autora del libro, Shannon Popkin. Estará con nosotros en nuestro cafecito live de Arraigadas. Así que si ya van pensando, pueden tener sus preguntas que puedan ahí traerlas listas para aprovechar esta conversación que vamos a tener con Shannon. Obviamente, pues vamos a estar con Shannon y va a tener con traducción simultánea, pero ella va a estar aquí compartiendo con todas nosotras en vivo este evento de nuestro interactivo, el café interactivo de Arraigadas. También hablando de interacción y de interactivo, queremos recordarle a ustedes, hermanas, creo que lo dijimos la semana pasada, creo que Moni lo mencionó, tenemos un evento también digital enfocado, dirigido a las maestras, a las mujeres que enseñan a otras mujeres, a las mujeres que sirven a otras mujeres en su iglesia local, que son mentoras. Es nuestro evento, nuestro estudio bíblico de Ruth, que vamos a tener, digamos, este entrenamiento, por decirlo así, de 6 semanas. Así que vamos a estar viendo la historia de Ruth, que es un bello recordatorio de que aún en nuestras circunstancias más oscuras, aún cuando tú crees que no puedes controlar nada, Dios puede volverlo y hacerlo realmente redimido y poder utilizarlo. Entonces, nosotros sabemos también que hay muchas mujeres en medio nuestro, de nuestra iglesia, que necesitan ser animadas con estas verdades. Así que si estás interesada en participar en este evento, dirígete al enlace que te vamos a dejar aquí ahora en el chat para que puedas ser parte. Así que desen rápido, es cupo limitado, quedan unos cuantos cupos todavía, así que puedan ir y dirigirse y acompañarnos a todos nosotros, al equipo de Aviva Nuestros Corazones, en este evento digital. Y sí, bueno, vale, llegamos al final de este Arraigadas. Lástima que es el final, pero se vienen cosas buenas para que las hermanas aprovechen. Así es, así es. Así que gracias, Vale, por estar aquí con nosotros en Arraigadas una vez más. Y a ustedes, hermanas, muchas gracias por compartir con nosotros. Compartan este testimonio, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita para que pueda saber. Hemos visto testimonio de personas que incluso dijeron, yo no sabía que estaba suscrita a este canal y llegó este video o este podcast. Compartan con otras mujeres, porque ese es la meta, eso es lo que queremos en Aviva Nuestros Corazones, llamar a las mujeres a la libertad, la plenitud y la abundancia en Cristo. Así que nos vemos la próxima semana con Shannon Popkin. Vale, te mando un abrazo hasta México y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Otro para allá. Bye bye.